Muy buenos días a todos, ¿qué tal chicos? ¿Cómo vais? Vamos a empezar con este tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad con una primera clase donde vamos a comenzar con esas disposiciones generales, los principios básicos de actuación y las disposiciones estatutarias comunes. Esta ley orgánica, que es muy importante, es de las más importantes de todo el temario que tenemos, de esos 40 y pico de temas, consta de 54 artículos divididos en 5 títulos, que son disposiciones generales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, 3 de las policías de las comunidades autónomas, colaboración entre Estado y las comunidades autónomas, policías locales y luego ya tiene 4 disposiciones transitorias, 7 adicionales, 6 finales y una derogatoria. El carácter de ley orgánica viene exigido por ese artículo 104 de la Constitución y luego por el artículo 149.1.29 para determinar el marco en el que los estatutos de autonomía pueden establecer la forma de concretar esa posibilidad para que creen sus propias policías. Y luego, respecto a la policía judicial, el carácter de ley orgánica se deduce del contenido de ese 126 de la Constitución, ya que, al regular las relaciones entre la policía y el Poder Judicial, se determina indirecta y parcialmente esos estatutos de ambos. Sin embargo, otros aspectos del proyecto de ley, especialmente lo relativo al proceso que existió de esa integración entre los cuerpos superior de policía y la Policía Nacional en el Cuerpo Nacional de Policía, ¿vale? Pues esto no tiene carácter de ley orgánica y se encuentra en la disposición adicional cuarta, ¿vale? Y esto es lo que nos indica el preámbulo, que esta parte no tiene carácter de ley orgánica. Es interesante de saberlo de cara a una posible pregunta de examen algo más rebuscada. No todo tiene carácter de ley orgánica, esta parte no la lleva. Ahora sí, vamos al meollo del asunto con cosas que parecen muy sencillitas, pero que una pregunta complicada aquí nos puede traer problemas. La seguridad pública es competencia del Estado, pero su mantenimiento corresponde al gobierno de la nación. Resumimos, competencia del Estado, mantenida por el gobierno, ejercitada por las autoridades por la administración pública a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Competencia Estado, mantenida gobierno. Muy importante porque con los nervios nos podemos liar con esta parte. Artículo segundo, pues aquí nos dicen qué son las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque no es lo mismo fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para los más nuevos, aquí está la Policía Nacional, la Guardia Civil. Estos dependen del gobierno de la nación, no del Estado. Mucho ojo con diferenciar bien gobierno y Estado. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependen del gobierno. Luego tenemos los cuerpos de policía que dependen de las comunidades autónomas, como los Mossos, como la Ertzaintza. Y por último, las policías locales, que dependen de las corporaciones locales. Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en general, tienen que ajustar su actuación al principio de cooperación recíproca y esta coordinación se va a efectuar a través de los órganos que tal efecto establece esta ley 286. Y estos órganos, pues nos lo indican va a ser la penúltima clase que vamos a hablar sobre esa colaboración y esa coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, ya que es muy importante que no se pisen unas a otras y veremos quién manda sobre quién y si llegan los dos quién hace las labores, etcétera. Una posible pregunta de examen y un poquito, que puede pillar a más de uno, sobre todo novato en la oposición, es una pregunta que puede decir: ¿quién tiene el deber de prestar a las fuerzas y cuerpos de seguridad el auxilio necesario en la investigación de un delito? Y nos pone en seguridad privada, todo el mundo o ambas son incorrectas. La respuesta correcta sería que todo el mundo tiene el deber de prestar auxilio necesario
en la investigación y persecución de los delitos, nos dediquemos a la seguridad privada o no. Pero bueno, las personas y entidades que ejerzan estas funciones, las de vigilancia, seguridad, custodia, tienen especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Porque he dicho que en todos entrará el vigilante del Decatlón. Vale, pues es que el vigilante del Decatlón tiene especial obligación frente a la obligación, al deber que tiene todo el mundo de ayudar o prestar auxilio a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Espero que haya quedado claro de que los que ejerzan estas funciones de vigilancia, seguridad o custodia, ¿vale? Acordaros del tema de seguridad privada. Bueno, pues esta gente tiene especial obligación. Vamos con lo que normalmente suele dar muchas pegas porque puede liar mucho, sobre todo, ya digo, si es tu primera lectura, son los principios básicos de actuación. A priori vemos que son 6. Tenemos adecuación al ordenamiento jurídico. Ya sabes, neutralidad política, imparcialidad, actuar con integridad, con dignidad, absoluto respeto a la Constitución, ¿vale? Todo muy jurídico, todo muy legal. Luego tenemos las relaciones con la comunidad, un trato correcto al ciudadano, esmerado, tienes que darle una información sobre esa intervención, utilizar de manera congruente, oportuna y proporcional a la utilización de los medios, el tema de las armas, que solo puedes usarla cuando exista un grave riesgo para la seguridad ciudadana. Tercero, tenemos el tratamiento de los detenidos, identificarse cuando vas a detener a alguien, velar por la integridad física del detenido, no humillarlo, cumplir los trámites. El cuarto principio de actuación es dedicación profesional, lo típico. Tú vas a ser policía hasta en vacaciones, básicamente. Secreto profesional, que no puedes ir al bar con tus amigos a hablar de unas cosas y de otras. Y por último, responsabilidad. Y es que tú, como Policía Nacional, eres responsable personal y directamente por los actos que tú hagas de manera en tu jornada laboral. Esto sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que se va a encargar las administraciones públicas. Vamos a verlo más detenidamente. 1. Adecuación al ordenamiento jurídico. Especialmente, ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Como ya he dicho, actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia de esto, sin discriminación alguna por raza, religión u opinión. Cuidado, porque nos dicen raza, religión u opinión. Ni sexo, ni edad, ni nada, ¿vale? Actuar con integridad y dignidad, pero en particular nos concretan que hay que abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente, ¿vale? Estas cosas suelen ser más interesantes para una posible pregunta del psicólogo, un supuesto práctico, que de cara al examen. Pero bueno, también es interesante. El penúltimo, bueno, pues sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso la obediencia debida puede amparar órdenes que sean ilegales, o sea, que constituyan delitos, o sean contrarios a la Constitución. Esto es el caso, por ejemplo, de aquellos compañeros, aquellos agentes de la Policía Nacional que entraron en un domicilio. Un policía no puede decir que lo entró porque el subinspector se lo ordenó, ya que no te puede ordenar nada que sea ilegal y tú no puedes limpiarte las manos por esta obediencia debida. Y por último, también colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos que se establece por ley. Es facilito, esto es del ordenamiento jurídico, tenemos 5, ¿vale? Respeto a la Constitución, neutralidad política e imparcialidad, integridad y dignidad, jerarquía y subordinación en esos principios que deben sujetarse para la actuación profesional y luego colaborar con la Administración de Justicia, como es obvio. Vamos con el segundo, que es el tema de las relaciones con la comunidad. Bueno, lo primero y lo más típico, que es impedir en el ejercicio de la actuación profesional cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. Esto se puede ver muy fácil en un supuesto práctico que nos pueden hacer,
Por ejemplo, está usted de patrulla y ve como su compañero hace actos racistas con un detenido. Entonces tú lo que tienes que hacer es recriminarle la actuación y denunciarlo a los superiores porque los principios básicos de actuación de la 286 te lo indican. Segundo sería observar en todo momento un trato correcto y esmerado en las relaciones con los ciudadanos. Hay que auxiliarlos, protegerlos y luego en todas las intervenciones proporcionar información cumplida y tan amplia como sea posible sobre las causas y finalidad de estas intervenciones. Es lo que he dicho ahora mismo, ¿vale? Cuidar bien al ciudadano y luego mantenerlo siempre informado. No puedes detenerlo y no decirle por qué te lo llevas. En el ejercicio de sus funciones hay que actuar con la decisión necesaria, sin demora, cuando de ello dependa evitar un daño grave, irreparable e inmediato, rigiéndose al hacerlo por 3 principios muy importantes: congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. Y como ahora viene el siguiente apartado de las armas, no podemos pegarle un tiro a una persona que simplemente nos intenta empujar o agredir o sacar la pistola por cualquier cosa. Tiene que ser un acto congruente, oportuno y proporcional. Solamente se puede utilizar el arma de fuego, en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para la vida, integridad física o la de terceras personas, ¿vale? Compañero, la propia o terceras personas, o que en general sea un grave riesgo para la seguridad ciudadana. Tenemos también el principio básico de actuación que nos habla del tratamiento de detenidos. Bueno, lo que ya he dicho antes, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, un policía se tiene que identificar en el momento de efectuar una detención. Va a velar por la vida e integridad de las personas a las que estamos deteniendo y mientras esté bajo nuestra custodia se va a respetar el honor y la dignidad del detenido. Y luego también hay que dar cumplimiento y observar con las debidas diligencias, trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, ya que saltarse esto puede dar que, por ejemplo, el detenido nos pida habeas corpus y al policía le caiga una sanción o una infracción muy grave. Cuarto, dedicación profesional. Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación. Hay que intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallen o no de servicio. Yo estoy de vacaciones en Marbella y veo un robo. Si yo soy policía, tengo que actuar. Ya no digo solo ponerme en riesgo yo, pero como mínimo avisar a las autoridades y dar los máximos datos posibles. Pero siempre hay que hacer algo. Secreto profesional es el penúltimo, lo típico. Hay que guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcamos por razón u ocasión del desempeño de funciones. No vamos a estar obligados a revelar las fuentes de información, salvo que por ley nos lo pidan, el juez o lo que sea. Y por último, responsabilidad. Somos responsables personal y directamente por lo que hagamos en ocasión de nuestro trabajo. Si infringimos o vulneramos las normas legales, nosotros somos los responsables. El tema de la responsabilidad patrimonial, bueno, ya sabéis que se encarga las administraciones públicas. Vamos con las disposiciones estatutarias comunes. ¿Comunes con qué? Pues comunes todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto la Guardia Civil como un policía local que esté, yo qué sé, en Sevilla o en Marbella. Los poderes públicos van a promover las condiciones más favorables para una adecuada promoción profesional, social y humana. ¿Qué principios son? Objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. Todo lo que sean principios, y aquí hay muchísimos, hay que estudiárselo. ¿Quién va a promover las condiciones favorables para la adecuada promoción profesional? Los poderes públicos. ¿Bajo qué principios? Objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. La formación y perfeccionamiento se tiene que adecuar a los principios que se han señalado en el artículo 5. ¿Cuál es el artículo 5? Los principios básicos de actuación. No tiene pérdida. Pegamos un pequeño salto para leer que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que jurar o prometer acatamiento a la Constitución. Eso es
lo típico. Un dato curioso, siempre leemos jurar o prometer. No sé si alguno sabe por qué pone jurar o prometer. Podría decir, bueno, ¿qué más da? Promételo o júralo. Esto se suele poner para evitar la religión, ya que no todo el mundo es creyente y prometer o jurar, una de las dos puede llegar a tener, bueno, o tiene unas connotaciones religiosas. Entonces, si yo no quiero jurar, pues prometo. Un dato curioso. Después tendrán derecho a una remuneración justa que contemple su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación, riesgo, así como la especificidad de los horarios de trabajo. No es lo mismo un compañero que esté de plantón en una embajada, en la embajada de Estados Unidos, por ejemplo, allí en Madrid, o un miembro de la unidad de prevención y reacción, ¿vale? De la UPR o UIP, que es más peligroso, tienes que estar disponible siempre, como un geo, ¿vale? Los puestos de servicio, otros 3 principios. Los puestos de servicio de las respectivas categorías se van a proveer con los principios de mérito, capacidad y antigüedad, ¿vale? Ojo, que no es mérito, capacidad y objetividad, ¿vale? Es antigüedad. ¿Por qué aquí meten la antigüedad? Los puestos de servicio normalmente va por tema de escalafón. Si yo tengo un número más alto que tú, más bajo que tú, en este caso de escalafón, pues yo soy más antiguo que tú. Entonces, bueno, cuanto más antiguo eres, pues puedes pasar por encima de otros compañeros más modernos, que se llama así, y bueno, pues que te den un puesto u otro, ¿vale? La pertenencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad es causa de incompatibilidad, salvo lo que indique la legislación sobre incompatibilidades. Obviamente un policía nacional no puede dedicarse a la seguridad privada en su tiempo libre, es de cajón. Los miembros de estas fuerzas y cuerpos de seguridad tampoco se pueden poner, no tienen el derecho de huelga. Otra cosa muy importante es que de normal un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad de servicio tiene carácter de agente de la autoridad, pero cuando se cometa contra ese agente, un delito de atentado, que se haya empleado un arma de fuego, un explosivo, ¿vale?, que pueda poner en peligro grave la integridad de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, van a tener consideración de autoridad. Y algunos diréis, ¿qué más da que sea agente de la autoridad o autoridad? No, porque en el Código Penal se agrava bastante si agredes a una autoridad, ¿vale? El delito de atentado en el 550 del Código Penal. La Guardia Civil solo va a tener consideración de fuerza armada en esas misiones de carácter militar de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Ya terminando, la jurisdicción ordinaria, nos dice en ese artículo 8, va a ser la competente para conocer de los delitos que se cometan contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Cuando el hecho sea constitutivo de falta, los jueces de instrucción van a ser los que son competentes para la instrucción y el fallo. Si es una falta, ¿vale?, no necesita elevar eso a mayores. Entonces es el mismo juez de instrucción el que instruye y el que falla. Aquí se va a exceptuar, como nos indica, lo competente a la jurisdicción militar, que los militares van a su rollo. Aunque ya he comentado que va a ser la jurisdicción ordinaria la que conocerá los delitos que se cometan contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el caso de que un agente tenga que cumplir una prisión preventiva y estas penas privativas de libertad, se va a realizar en un establecimiento penitenciario normal y corriente, pero separado de los detenidos o de los presos. Pero no lo meten, que es lo importante, no lo meten en una prisión especial de policías malos, ¿vale? Lo meten en una prisión normal y corriente, pero lo separan, porque si no, duraría poquito. La iniciación del procedimiento penal contra estos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad no va a impedir la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva solo se puede producir cuando la sentencia recaída en el ámbito penal sea firme y la declaración de hechos probados vinculará a la administración. Esto lo tengo que explicar un poquito porque alguno dirá, bueno, ¿qué pasa con el principio de no bis in idem? O sea, que no puedes castigar 2 veces a una persona por el mismo delito.
Esto que he leído de que la declaración de hechos probados vinculará a la administración, voy a poner un ejemplo. En una intervención se cometen irregularidades y aunque al final en el procedimiento penal se haya absuelto, los hechos que se hayan probado en ese juicio, a pesar de que se haya absuelto, sí vinculan a la administración. Si dicen, bueno, le pegaste a una persona, eso es un hecho probado, aunque si a ti te quitan de culpa, te absuelven, luego puede venir la administración con las rebajas y decirle sí, pero a ti te voy a sancionar por este hecho probado, que tú hiciste esto. Espero que haya quedado un poquito claro. Nos vamos a venir aquí a esta disposición adicional cuarta que he referido antes, que dice que las referencias a la policía y a los cuerpos superior de policía y de Policía Nacional contenidas en esta legislación se van a considerar hechas al Cuerpo Nacional de Policía. Quizás lo más importante de aquí, aparte de algunos detallitos, son los principios básicos de actuación. Ya no solo de cara al examen, de la literalidad a la que nos pueden meter, intentándonos liar entre... Nos pueden preguntar, ¿actuar con integridad y dignidad qué principio de actuación es? ¿Adecuación al ordenamiento jurídico, relaciones con la comunidad o tratamiento de detenidos? Ahí nos pueden liar. Pero bueno, como repito, ya no solamente de cara al examen, sino para la entrevista psicológica de algún supuesto que nos puedan aquí intentar liar con estos supuestos prácticos. Por ejemplo, en el examen de 2021 de ascenso a oficial de policía, ¿vale? Repito, ascenso a oficial de Policía Nacional de 2021, la primera pregunta decía: ¿el carácter profesional y permanente de la formación y perfeccionamiento de los miembros de los cuerpos policiales es recogido por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dentro de... Y nos pone principios básicos de actuación, disposiciones estatutarias comunes y disposiciones adicionales y disposiciones generales del título 1, capítulo 1. Es una pregunta que no parece muy difícil, pero claro, hay que tener muy claro sobre todo los principios básicos de actuación, ya que en ningún momento nos mencionan ese carácter profesional y permanente. Si os acordáis, lo he dicho prácticamente empezando la clase. Entonces, ¿dónde va a aparecer? Pues en las disposiciones estatutarias comunes. Y si bien esto lo preguntaron en 2021, el año anterior, en el ascenso a oficial de Policía Nacional en 2020, le dijeron que, bueno, uno de los principios básicos de actuación que se plasman en el artículo 5 de la 286, principios básicos de actuación, que vertebran el desarrollo de las funciones policiales, es actuar con integridad y dignidad, integridad e imparcialidad, o integridad y respeto al ordenamiento jurídico. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cuál de las tres es? Pues como seguramente hayas acertado, es integridad y dignidad, porque acordaros que en el artículo 5, 1c dice actuar con integridad y dignidad. En particular, abstenerse de todo acto de corrupción, como he dicho antes. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado, que os haya servido de repaso para esta primera parte y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.